Santo, santo, santo eres, Señor Jesús. Mi alma te alaba, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora mismo estoy leyendo la Biblia y antes de leer la Biblia siempre me gusta orar. No les voy a decir que hago una oración de una hora, no. Una oración poquito pequeña, presentándole el momento santo y sagrado al Espíritu Santo de Dios para que sea ir guiando mi lectura, para que sea ir dándome el entendimiento, la sabiduría y esta enseñanza tan linda y tan hermosa que hay detrás de cada texto, que hay detrás de cada palabra. La Biblia no tiene una coma en lo absoluto de desperdicio. Todo lo que tiene la palabra de Dios es de buen uso para cada uno de nosotros y es alimento para nuestro espíritu. Basta que nosotros nos conectemos con el Espíritu Santo y le pidamos que más que una lectura, sea un momento de conexión con el Señor, sea un momento de nosotros conectarnos con el Señor de manera que nosotros podamos extraer eso tan lindo y tan hermoso que tiene la palabra de Dios para con cada uno de nosotros. Ese mensaje poderoso, ese mensaje de edificación, ese mensaje que así como nos puede edificar a nosotros, también puede edificar a los demás. Bien, estoy leyendo acá en el libro de Mateo, capítulo 22, donde habla de la pregunta sobre la resurrección. Pues bien, como decía, estoy leyendo acá donde dice la pregunta sobre la resurrección. Eh, no sé cuántos saben que cuando Jesús vino acá a la tierra a sacrificarse para, digamos que pagar por nuestros pecados, por los pecados que se habían cometido en ese entonces, por lo que se estaban cometiendo y por todos los pecados venideros, el Señor no fue bien recibido por todos. Tenemos entendido a través de la palabra que muchos sacerdotes, fariseos y muchas personas que, independientemente de todas las cosas que hacía el Señor y de todo lo que predicaba, para que ellos realmente, no digamos que entendieran, porque el propósito de Dios no era que ellos entendieran. El propósito de Jesús era venir a la tierra para hacer esa asignación que ya le había sido designada por el Padre, pero independientemente de lo que Jesús hacía, de los milagros que hacía, de cómo les predicaba, habían personas que aún con todo esto siempre se empeñaban en contradecir lo que Dios decía y en probarles, en probarle, en probarle. Tenemos una característica acá muy importante en el versículo 23 del capítulo 22 del libro de Mateo, donde dice que aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Estas personas básicamente iban a la Biblia y no era para ellos implementar la palabra de Dios, no era para ellos conectarse con Dios, no era para ellos hacer la voluntad de Dios, sino para confrontar a Jesucristo. Esto también nos deja un mensaje acá muy, muy importante y es que nuestro enfoque en la lectura de la palabra no tiene que estar no tiene que estar bajo ninguna circunstancia direccionado para nosotros contradecir la palabra, confrontarnos con nuestros hermanos. La palabra no es para contradecir lo que otros creen, lo que otros dicen, o sea, no es para crear contiendas. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios es para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que sea dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder entender este hermoso mensaje que el Señor tiene preparado para con nosotros a través de esta palabra. Y es que cuando estamos leyendo la Biblia estamos hablando con Dios, nos estamos comunicando con Dios. Entonces, dejemos de enfocarnos en la Biblia para pretender saber más que los demás, para pretender que tenemos más conocimiento que los demás. Nada de esto, nada de esto. Algo te edificó, transmítelo a alguien que también le puede edificar, porque la palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si fuimos edificados a través del Espíritu Santo de Dios en un versículo, en un texto bíblico, entonces sería bueno, sería muy importante que nosotros a través de ese versículo bíblico también podamos edificar la vida de otra persona. Yendo acá al punto, valga la redundancia, donde dice preguntas sobre la resurrección, es donde los saduceos le preguntan que Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, el hermano se casará con la mujer y levantará descendencia de su hermano. Entonces es donde ellos le ponen el ejemplo de una mujer y 7 hermanos, y que a medida que los hermanos se iban muriendo, ella se iba casando con el que quedaba porque ninguno dejaban descendencia. Entonces, según Moisés, según esa ley, ella tenía que casarse con los que iban quedando vivos hasta que muere la mujer. Ya no queda nadie. Es donde ellos le preguntan a Jesús
que cuando llegue el momento de la resurrección de Dios, ¿de quién será la mujer? De los 7 personas que murieron. Es en donde Jesús le dice que están errados, porque es lo que acabo de mencionar anteriormente. Cuando leemos la palabra de Dios y la leemos para contrictar al Espíritu Santo, para contrictar lo que dice la palabra, el Señor no nos da entendimiento. Pero cuando la leemos de todo corazón para conectarnos con su presencia, el Señor sí nos da entendimiento. Es en donde el Señor Jesucristo acá le dice que ellos están errados en eso que dicen, porque están ignorando las escrituras de Dios. En primer lugar, cuando venga la resurrección, dice la palabra, que nadie se casará ni se dará a nadie en casamiento, sino que todos seremos como ángeles ante Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, si no tomamos estos mensajes es porque no estamos leyendo la palabra bien. Entonces, ahí él le responde de esa manera. También le dice que están errados en un segundo orden. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque ellos se están refiriendo a los 7 hermanos que murieron. Cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer de esos siete hombres que murieron? Entonces, cuando vamos a la palabra, que la palabra nos dice que todo aquel que muere en Cristo no muere, sino duerme. Es por eso que el Señor le dice que Dios no es un Dios de muerto, que Dios es un Dios de vivo. Entonces, todo lo que ellos estaban tratando de confrontar a Dios acá con estos argumentos erróneos, esto nos da a nosotros una enseñanza enorme, una enseñanza maravillosa, y es que de qué manera estamos nosotros leyendo la palabra de Dios, de qué manera estamos nosotros tratando de extraer eso tan bello y tan hermoso que el Señor tiene preparado para con cada uno de nosotros. Miren cómo acá ellos dicen que cuando esas 7 personas que murieron resuciten, ¿de quién va a ser la mujer? Si los 7 fueron maridos de ellas. Pero los que ellos no saben es que todo aquel que muere en Cristo, aleluya, no está muerto, está durmiendo. Leamos la palabra detenidamente, pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para comprender estos hermosos mensajes que el Señor tiene preparado para con cada uno de nosotros. Bien, que usted bendiga poderosamente en esta mañana, y no quería dejar de hacer este video con relación a este hermoso pasaje.